En la cena de Navidad, mi hija humilló a mi prometido frente a todos. Ella dijo: una vieja pobre combina con un portero fracasado. Mi yerno se rió, me levanté para irme, pero cuando mi prometido llegó en un Bentley, apuntó a mi hija y dijo 3 palabras: me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Evangelina y tengo 62 años. Nunca pensé que a esta altura de mi vida me encontraría sentada en una mesa de cena navideña, viendo a mi propia hija despedazar al hombre que amo con palabras más filosas que cualquier cuchillo. El comedor estaba perfectamente decorado, como siempre. René se había superado este año con el candelabro de cristal proyectando una luz cálida sobre la mesa de caoba, la porcelana fina reluciendo y el centro de mesa de rosas blancas y acentos dorados que probablemente costó más de lo que la mayoría de la gente gasta en comestibles en un mes. Todo se veía perfecto, tal como le gustaba a René, tal como le había gustado siempre, incluso cuando era una niña pequeña. Me ajusté el collar de perlas alrededor del cuello, el que mi difunto esposo me había regalado hace 30 años, y traté de controlar mi respiración. Alejandro estaba sentado a mi lado, su mano cálida y tranquilizadora sobre la mía debajo de la mesa. Se veía apuesto en su traje azul marino, el que le había ayudado a escoger la semana pasada. Sus sienes canosas y sus ojos marrones bondadosos lo hacían ver distinguido, aunque sabía que René nunca lo vería de esa manera. «Entonces, mamá», dijo René, cortando su filete con precisión quirúrgica, «cuéntanos más sobre la carrera de Alejandro». La manera en que dijo la palabra carrera hizo que se me encogiera el estómago. Había estado temiendo este momento durante semanas, desde que le dije que traería a alguien especial a la cena navideña. Fernando, mi yerno, sonrió burlonamente desde el otro lado de la mesa, sus labios delgados curvándose de esa manera que siempre me recordaba a una serpiente. «Trabajo como portero en Heritage Towers en el centro», dijo Alejandro con calma, su voz firme. «He estado ahí por alrededor de 2 años. El silencio que siguió se sintió como si durara para siempre. Observé el rostro de René cuidadosamente, esperando contra toda esperanza que me sorprendiera, que mostrara algo de la bondad que había tratado tan duro de inculcarle cuando era joven. En lugar de eso, puso su tenedor con un tintineo deliberado contra la porcelana. «Un portero», repitió lentamente, como si estuviera saboreando algo amargo. «¿Qué? Pintoresco». Fernando soltó una pequeña risa, tratando rápidamente de cubrirla con una tos cuando captó mi mirada severa. «René», dije en voz baja, mi voz llevando una advertencia que esperaba que ella atendiera. Pero mi hija había heredado la terquedad de su padre y algo más duro que nunca había podido entender. Se reclinó en su silla, sus dedos perfectamente arreglados tamborileando contra la mesa. «Lo siento, solo estoy tratando de entender», continuó, su voz tomando ese tono empalagoso que usaba cuando estaba a punto de ser particularmente cruel. «Tienes 62 años, mamá. Después de todo lo que papá te dejó, después de todas las oportunidades que has tenido, ¿esto es lo que has elegido? ¿Un portero?» Mis mejillas se encendieron de vergüenza, no por Alejandro, sino por el comportamiento de mi hija. «Alejandro es un buen hombre, René. Es bondadoso, es honesto y me trata con respeto». «Oh, estoy segura de que lo hace», intervino Fernando, su voz goteando sarcasmo. «Apuesto a que te trata muy bien, especialmente considerando lo que puedes proporcionarle». Sentí la mano de Alejandro apretarse ligeramente alrededor de la mía, pero su expresión permaneció calmada. Me había advertido que esto podría pasar. Me había dicho que la gente a menudo lo juzgaba por su trabajo, pero yo había esperado tontamente que mi propia hija fuera diferente. «¿Qué exactamente estás insinuando?», le pregunté a Fernando, aunque ya sabía la respuesta. René se rió, un sonido que una vez me trajo alegría, pero ahora se sentía como vidrio rompiéndose. «Oh, vamos, mamá, seamos realistas. Una vieja pobre combina perfectamente con un portero fracasado. Es bastante apropiado cuando lo piensas». Las palabras me golpearon como un golpe físico. Vieja pobre.
¿Era así como realmente me veía mi hija? Después de todo lo que había sacrificado por ella, después de pagarle escuelas privadas y su boda, después de estar siempre ahí cuando me necesitaba. René, es suficiente, dije, levantándome de mi silla tan rápidamente que se arrastró contra el piso de madera. Pero ella no había terminado. Nunca terminaba cuando tenía una audiencia. Digo, ¿qué va a pensar la gente? ¿Qué se supone que les diga a mis amigas del club campestre? ¿Que mi madre está saliendo con el personal de servicio? ¿Que está tan desesperada por compañía que se conformará con cualquiera que le preste atención? Cada palabra estaba cuidadosamente elegida para infligir el máximo daño, y encontraron su objetivo. Sentí lágrimas pinchando en las esquinas de mis ojos, pero me rehusé a dejarlas caer. No aquí, no frente a ellos. Alejandro finalmente habló, su voz manteniéndose notablemente gentil a pesar del ataque. Entiendo tu preocupación por la felicidad de tu madre, René. Te puedo asegurar que mis sentimientos por ella son genuinos. Tus sentimientos, resopló Fernando. Claro. ¿Y qué exactamente incluyen esos sentimientos? ¿Su cuenta bancaria? ¿Su pensión? ¿La casa que su padre le dejó? Esa fue la gota que derramó el vaso. Tomé mi bolso del respaldo de mi silla, mis manos temblando con una mezcla de rabia y humillación. «Nos vamos», anuncié, mi voz apenas controlada. «Oh, no seas tan dramática, mamá», dijo René, agitando su mano despectivamente. «Solo estamos siendo honestos. Alguien tiene que cuidarte, ya que claramente no puedes cuidarte a ti misma anymore». Miré a mi hija, realmente la miré, sentada ahí en su vestido de diseñador con su cabello rubio perfectamente peinado y sus ojos azules fríos. ¿Cuándo se había convertido en esta persona? ¿Cuándo la niña pequeña que solía meterse en mi regazo durante las tormentas se convirtió en alguien tan cruel? «Te crié para ser mejor que esto», susurré. «Me criaste para ser realista», me respondió bruscamente. «Y realísticamente, esta relación es vergonzosa para toda nuestra familia». Alejandro se puso de pie a mi lado, poniendo una mano protectora en mi hombro. «Tal vez deberíamos irnos, Evangelina». Mientras caminábamos hacia la puerta principal, pude escucharlos riendo detrás de nosotros, realmente riendo. Mi hija y su esposo se estaban riendo de mi humillación como si fuera el entretenimiento de la noche. Traté de abrir la cerradura, mis manos temblando tanto que Alejandro tuvo que ayudarme. Salimos al aire frío de diciembre, y finalmente dejé que las lágrimas cayeran. «Lo siento mucho», sollocé contra su pecho. «Siento mucho que te hayan tratado de esa manera». «No te disculpes por ellos», dijo suavemente, acariciando mi cabello. «No eres responsable de su crueldad», pero me sentía responsable. Me sentía como si hubiera fallado como madre, fallado como mujer, fallado como ser humano. ¿Cómo había criado a alguien tan desalmada? ¿Cómo me había permitido convertirme en alguien que podía ser descartada tan fácilmente? Mientras caminábamos a su modesto Honda Civic, no podía quitarme la sensación de que esto era solo el comienzo, que de alguna manera, esta noche humillante llevaría a algo para lo que no estaba preparada. No tenía idea de cuán correcta estaba. El viaje a casa fue silencioso, excepto por el jazz suave sonando en la radio y el sonido de mis sollozos ocasionales. Alejandro no trató de llenar el silencio con tranquilidades vacías u optimismo falso. Simplemente manejó, su presencia firme y consoladora a mi lado. Cuando llegamos a mi casa, me acompañó hasta la puerta como siempre lo hacía, como un caballero de otra época. «¿Vas a estar bien?», preguntó, sus ojos marrones escudriñando mi rostro con genuina preocupación. Asentí, aunque ambos sabíamos que era una mentira. «Solo necesito tiempo para pensar». Me besó suavemente en la frente, un gesto tan tierno que casi me hizo comenzar a llorar de nuevo. «Te amo, Evangelina», dijo en voz baja. «No importa lo que digan, tú vales todo para mí». Lo observé alejarse en su auto, las luces traseras desapareciendo en la oscuridad. Me quedé ahí parada en el porche durante varios minutos, el aire frío cortando a través de mi abrigo, tratando de procesar lo que había pasado.
Una vez dentro, me dirigí directamente a mi dormitorio, pero no para dormir. Me senté en el borde de mi cama, mirando las fotografías en mi mesa de noche. Había una de René cuando tenía 5 años, sonriendo sin dientes mientras sostenía un ramo de dientes de león que había recogido para mí. Al lado había una de su graduación universitaria, radiante en su toga y birrete, y otra de su boda, luciendo absolutamente hermosa en su vestido de encaje. ¿Cuándo había comenzado todo a cambiar? ¿Había sido gradual? ¿O había habido un momento específico en el que mi dulce niña se había convertido en esta mujer fría y calculadora? Me quité los pendientes de perlas, los mismos que había usado en mi propia boda hace tantos años. Miguel me había amado incondicionalmente durante 25 años antes de que el cáncer se lo llevara. Nunca me había hecho sentir como una carga o como si no fuera lo suficientemente buena. Siempre me había tratado como si fuera lo más precioso en su mundo. Después de su muerte, había estado sola durante 5 años. 5 largos años de noches solitarias y domingos vacíos. Y entonces apareció Alejandro, con su sonrisa gentil y su manera paciente de escuchar realmente cuando hablaba. Me hacía sentir viva nuevamente. Me hacía sentir como una mujer otra vez en lugar de solo una madre o una viuda. Pero tal vez René tenía razón. Tal vez era tonta pensar que a mi edad podía encontrar amor verdadero. Tal vez estaba siendo ingenua, aferrándome a un sueño que debería haber abandonado hace mucho tiempo. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era un mensaje de texto de Alejandro. Que tengas dulces sueños, mi amor. Mañana será un mejor día. Esas palabras simples me consolaron más de lo que había esperado. Sin importar lo que había pasado esta noche, sin importar lo que René pensara, Alejandro me amaba. Y yo lo amaba a él. Pero mientras me preparaba para la cama, no podía sacudirme la sensación de que algo había cambiado irrevocablemente esta noche. Que las palabras crueles de mi hija habían puesto en movimiento eventos que no podía predecir ni controlar. Si hubiera sabido lo que estaba por venir, tal vez habría dormido mejor esa noche. En lugar de eso, me quedé despierta hasta horas muy tarde, mirando al techo, preguntándome cómo todo había salido tan mal y si había alguna manera de arreglarlo. No tenía idea de que las respuestas a todas mis preguntas llegarían mucho más pronto de lo que esperaba. Al día siguiente desperté con los ojos hinchados y una sensación de vacío en el pecho que no había sentido desde los primeros días después de la muerte de Miguel. Me quedé en la cama por más tiempo del que debería, mirando las cortinas que bloqueaban el sol matutino, deseando poder bloquear los recuerdos de la noche anterior tan fácilmente. El teléfono había sonado 3 veces durante la mañana. 2 llamadas de Alejandro, que no contesté porque no sabía qué decirle, y una de un número que no reconocí, pero que sospechaba era de René. No estaba lista para hablar con ninguno de los dos. En lugar de eso, me levanté lentamente y preparé café, el ritual familiar ofreciendo una pequeña comodidad. Mientras el líquido oscuro goteaba en la cafetera, mis ojos se posaron en el refrigerador, cubierto de imanes que sostenían fotografías de años más felices. Ahí estaba René a los 8 años en su primer recital de piano, sus pequeñas manos estiradas sobre las teclas, sonriendo orgullosamente hacia la cámara. A los 12 años, graduándose de la escuela intermedia como la mejor de su clase. A los 18, radiante en su vestido de graduación de preparatoria. ¿Qué había pasado con esa niña dulce y ambiciosa? Me serví una taza de café y me senté en la mesa de la cocina, donde tantas mañanas había ayudado a René con su tarea, donde habíamos planeado sus cumpleaños y hablado de sus sueños. La ironía no se me escapaba. La misma mesa donde había criado a mi hija con amor y esperanza, ahora se sentía como un altar a mi fracaso como madre. Mi mente se fue inevitablemente al pasado, a esos momentos cruciales donde tal vez pude haber hecho las cosas diferente. René tenía 13 años cuando Miguel murió. Fue un proceso lento y doloroso que duró 8 meses, desde el diagnóstico hasta el final. Durante ese tiempo, traté de mantener todo normal para ella, de protegerla del dolor que yo estaba sintiendo. Tal vez ese fue mi primer error.
Mamá, ¿por qué estás llorando?, me había preguntado una noche, encontrándome en la cocina a las 2 de la madrugada, sollozando sobre una taza de té frío. No es nada, cariño, le había mentido. Solo estoy cansada. Pero no era nada, era todo. Mi esposo se estaba muriendo, nuestras finanzas se estaban agotando por las cuentas médicas, y yo estaba tratando desesperadamente de mantener a flote nuestra pequeña familia. René necesitaba estabilidad, así que se la di a costa de mi propia verdad emocional. Después del funeral, la compañía de seguros de Miguel nos dejó con una póliza de $500,000. Era mucho dinero, más del que habíamos tenido jamás, pero sabía que tenía que durar. Tenía que pagar la universidad de René, mantener la casa y asegurarme de que nunca le faltara nada. Tal vez ahí fue donde realmente cometí mi error más grande. Mami, todas mis amigas van a Europa este verano, me había dicho René cuando tenía 18 años, pocas semanas antes de comenzar la universidad. Sara dice que sus papás le van a pagar un viaje de 2 meses. Yo había trabajado turnos dobles en la oficina contable durante meses, tratando de estirar cada dólar. Pero cuando vi su cara esperanzada, no pude decir no. Está bien, cariño. Encontraremos la manera. Y la encontré. Saqué dinero de la póliza de vida de Miguel, $8,000 para un viaje que sabía que no podíamos permitirnos realmente. Pero René había perdido a su padre. Había sido una estudiante ejemplar. Merecía algo especial. Cuando regresó de Europa ya era diferente. No inmediatamente, sino gradualmente. Comenzó a comparar nuestra casa modesta con las mansiones de sus nuevas amigas universitarias. Empezó a avergonzarse de mi trabajo como contadora, especialmente cuando conocía a los padres de sus amigas que eran doctores, abogados, dueños de negocios. «Mamá, ¿no podrías conseguir un trabajo mejor?», me había preguntado un día durante su segundo año universitario. «Los papás de Jennifer tienen una firma de contabilidad. Podrías aplicar ahí». «Estoy feliz donde estoy, René», le había respondido. «Y mi salario es suficiente para nuestras necesidades». Pero no era suficiente para sus necesidades. Cada semestre traía nuevas solicitudes. Una laptop mejor para sus clases, ropa más cara para encajar con sus compañeras, membresía en una sorority que costaba $3,000 al año. Y yo decía que sí a todo. Siempre decía que sí. Cuando se graduó, le pagué una ceremonia de graduación en un restaurante elegante. Cuando consiguió su primer trabajo, le ayudé con el depósito de su apartamento. Cuando conoció a Fernando, un estudiante de medicina de una familia adinerada, traté de apoyar esa relación, aunque algo sobre él nunca me gustó. «Es muy ambicioso», me decía René sobre Fernando. «Sus papás tienen una casa en los Hamptons. Dice que algún día vamos a tener una igual». Yo sonreía y asentía, pero por dentro me preguntaba qué había pasado con la niña que solía estar contenta coloreando libros y jugando en nuestro pequeño jardín trasero. La boda fue el golpe final a mis finanzas. René había insistido en una ceremonia en el hotel más exclusivo de la ciudad. «Solo me caso una vez, mamá», había argumentado. Papá habría querido que fuera perfecta. $50,000. $50,000 de los ahorros de vida de Miguel para una fiesta de 6 horas. Pero la pagué, porque ¿cómo podía negarle a mi única hija la boda de sus sueños? Después de eso, las visitas se volvieron menos frecuentes, las llamadas telefónicas más cortas. René había conseguido el estilo de vida que quería con Fernando, y yo ya no encajaba en esa imagen. La primera vez que mencioné que estaba saliendo con alguien, su reacción debería haberme advertido sobre lo que estaba por venir. «¿Saliendo con alguien?», había repetido, como si hubiera dicho algo absurdo. «Mamá, tienes casi 60 años». 61, la había corregido. «Y la edad no significa que deje de querer compañía». «¿Pero realmente necesitas eso? Digo, ¿tienes tu casa, tus programas de televisión? ¿No es suficiente?». No, no era suficiente. Pero no sabía cómo explicarle a mi hija que las noches eran largas y solitarias, que extrañaba tener a alguien con quien conversar durante la cena, que a veces me despertaba en la madrugada alcanzando el lado vacío de la cama donde Miguel solía dormir. «Solo quiero que seas cuidadosa», había continuado René.
Hay muchos hombres que se aprovechan de mujeres, vulnerables, vulnerables. Como si estar viuda automáticamente me hiciera una presa fácil. Cuando finalmente le presenté a Alejandro, hace 3 meses, su desaprobación fue inmediata pero sutil. No dijo nada directamente cruel en ese momento, pero noté las miradas, los comentarios aparentemente inocentes. Parece agradable, había dicho después de conocerlo, con el mismo tono que usaría para describir a un mesero competente. Es muy bondadoso, le había dicho yo. Me trata como una reina. Estoy segura de que sí, había respondido con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ahora, sentada en mi cocina con mi café enfriándose, me di cuenta de que los signos habían estado ahí todo el tiempo. René había aprendido a verme no como su madre, sino como una fuente de recursos. Y cuando esos recursos se agotaron, cuando ya no pude mantener el estilo de vida al que la había acostumbrado, me convertí en una vergüenza. El sonido del timbre interrumpió mis pensamientos. Mi corazón se aceleró, esperando que fuera Alejandro, pero cuando abrí la puerta, me sorprendí al encontrar a mi vecina, Margaret, parada en el porche con una cacerola en las manos. «Hola, querida», dijo con su sonrisa cálida habitual. «Hice lasaña extra y pensé que podrías querer un poco». Margaret había sido mi vecina durante 15 años. Habíamos cuidado las casas una de la otra durante las vacaciones. Habíamos compartido innumerables tazas de café, y ella había sido uno de mis pilares de apoyo durante la enfermedad de Miguel. «Es muy bondadoso de tu parte», le dije, haciéndola pasar. «¿Te gustaría una taza de café?» «Me encantaría». Mientras preparaba una taza fresca, Margaret se acomodó en la mesa de la cocina, su expresión preocupada. «¿Todo está bien, Evangelina? Te ves un poco cansada». Era tentador contarle todo, derramar toda la historia vergonzosa de la noche anterior, pero algo me detuvo. Tal vez era orgullo, o tal vez era el miedo de que Margaret también pensara que estaba siendo tonta. «Solo una noche difícil», le dije poniendo la taza frente a ella. Margaret me estudió por un momento, sus ojos azules astutos perdiendo nada. «¿Tiene que ver con René?» La pregunta me tomó por sorpresa. Margaret había conocido a René toda su vida, la había visto crecer desde una niña hasta la mujer en la que se había convertido. «¿Por qué preguntas eso?» Margaret suspiró, agregando azúcar a su café con movimientos lentos y deliberados. «He notado que ya no viene tan seguido, y la última vez que estuvo aquí, la escuché hablándote de una manera que, bueno, no me gustó. Ella está ocupada con su propia vida», dije automáticamente, la excusa que había estado usando durante años. «Evangelina», dijo Margaret gentilmente, «hay una diferencia entre estar ocupado y ser desconsiderado». Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que se fuera. Esa noche, mientras comía la lasaña de Margaret sola en mi mesa de cocina, reflexioné sobre todo lo que había sacrificado por René. No solo el dinero, aunque eso había sido considerable. Había sacrificado mis propios sueños, mis propias necesidades, mi propia felicidad. Después de la muerte de Miguel, había tenido la oportunidad de volver a estudiar, tal vez obtener un título en arte, algo que siempre había querido hacer. Pero René necesitaba apoyo emocional, así que puse mis planes en espera. Había tenido la oportunidad de viajar, de explorar el mundo que Miguel y yo siempre habíamos planeado ver juntos. Pero el dinero tenía que ir a la educación de René. Había tenido la oportunidad de mudarme a un apartamento más pequeño y menos costoso, de simplificar mi vida. Pero René insistía en que mantuviera la casa familiar para las memorias. Y ahora, cuando finalmente había encontrado a alguien que me hacía feliz, que me trataba con amor y respeto, mi propia hija lo había destrozado con palabras diseñadas para humillarnos a ambos. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Esta vez decidí contestar. «Hola, Alejandro». «Evangelina, mi amor, ¿cómo estás? He estado preocupado por ti todo el día». Su voz cálida y preocupada casi me hizo comenzar a llorar nuevamente. Estoy bien. Solo necesitaba tiempo para procesar todo». «Entiendo», dijo gentilmente. «¿Te gustaría hablar? Puedo ir a verte
o si prefieres, podríamos encontrarnos en algún lugar neutral. Cerré mis ojos, sintiendo la tensión en mis hombros relajarse un poco solo por escuchar su voz. Me gustaría verte, admití. Pero Alejandro, necesito preguntarte algo. Lo que sea. ¿Alguna vez has dudado de nosotros, de esta relación? ¿Has pensado que tal vez René tiene razón, que somos demasiado diferentes? Hubo una pausa larga y mi corazón se hundió. Pero cuando finalmente habló, su voz era firme y clara. Evangelina, en mis 57 años en esta tierra, nunca he estado más seguro de nada. Te amo por quien eres, no por lo que tienes o no tienes. Y si tu hija no puede ver lo extraordinaria que eres, entonces es su pérdida, no la nuestra. Las lágrimas corrieron por mis mejillas, pero esta vez eran de alivio, no de dolor. ¿Podrías venir?, susurré. Necesito abrazarte. Estoy en camino. Después de colgar, me dirigí al espejo del baño y me miré realmente por primera vez en días. Sí, tenía 62 años. Sí, mi cabello era más gris que castaño ahora. Sí, tenían líneas alrededor de mis ojos y mi cuerpo no era el mismo de cuando tenía 30 años. Pero también vi a una mujer que había sobrevivido la pérdida del amor de su vida. Una mujer que había criado a una hija exitosa, aunque ingrata. Una mujer que había trabajado duro, que había sido leal, que había amado profundamente. Tal vez era hora de dejar de disculparme por quién era y comenzar a celebrar la mujer que me había convertido. Cuando Alejandro llegó, me recibió en la puerta con una sonrisa que iluminó toda su cara. No dijo nada sobre mis ojos hinchados o mi cabello despeinado. Solo me tomó en sus brazos y me sostuvo como si fuera lo más preciado en el mundo. Y en ese momento supe que sin importar lo que pasara con René, sin importar las batallas que estaban por venir, tenía algo real y valioso. Lo que no sabía era que las verdaderas sorpresas apenas estaban comenzando. La semana después de la cena navideña pasó en una extraña mezcla de tranquilidad y tensión. Alejandro y yo habíamos establecido una rutina reconfortante. Él venía todas las tardes después del trabajo. Cenábamos juntos, veíamos televisión y hablábamos de todo excepto de lo que había pasado con René. Era como si hubiéramos acordado silenciosamente mantener ese veneno fuera de nuestro pequeño santuario de paz. Pero las cosas pequeñas, las que apenas notaba al principio, comenzaron a acumularse en mi mente como piezas de un rompecabezas que no sabía que estaba armando. Todo comenzó el martes por la tarde. Alejandro había llegado más tarde de lo usual, disculpándose por el retraso. Tuve que quedarme un poco más en el trabajo, me había dicho, quitándose su chaqueta y colgándola cuidadosamente en el respaldo de la silla. Había un problema con uno de los inquilinos del piso 20. No pensé mucho en eso al principio. Los porteros a menudo tenían que lidiar con quejas de los residentes. Pero mientras preparaba la cena, algo en la manera en que lo había dicho me molestaba. No había sonado como alguien reportando un problema a un supervisor. Había sonado como alguien que había manejado el problema directamente. ¿Qué tipo de problema?, le pregunté casualmente mientras cortaba verduras para la ensalada. «Oh, solo un malentendido sobre las políticas del edificio», respondió vagamente. «Ya sabes cómo son estas cosas». Pero yo no sabía. En todos los trabajos que había tenido, los empleados de nivel básico no manejaban políticas. Eso era responsabilidad de la administración. El miércoles, noté algo más extraño. Alejandro recibió una llamada telefónica durante la cena. Normalmente, habría esperado que la ignorara o la enviara directamente al buzón de voz. En lugar de eso, miró la pantalla con una expresión que no pude interpretar. «Perdóname un momento», dijo, levantándose de la mesa. «Tengo que tomar esta llamada». Salió al porche trasero, pero pude escuchar fragmentos de su conversación a través de la puerta de cristal. No estaba hablando en inglés. De hecho, sonaba como ¿italiano? ¿O tal vez portugués? Sea lo que fuera, hablaba con fluidez, con la confianza de alguien que había hablado ese idioma toda su vida. Cuando regresó, su expresión era tranquila, pero había algo diferente en sus ojos.
una intensidad que no había visto antes. ¿Era importante?, pregunté, tratando de sonar casual. Solo trabajo, respondió, pero no me dio más detalles. El jueves fue cuando realmente comencé a preguntarme quién era realmente el hombre con el que había estado saliendo durante los últimos 6 meses. Habíamos ido a cenar a Romanos, un pequeño restaurante italiano en el centro de la ciudad. Era uno de nuestros lugares favoritos, nada elegante, solo buena comida y un ambiente acogedor. Cuando llegamos, el propietario, el señor Romano, nos saludó en la puerta como siempre. Pero esta vez, algo fue diferente. En lugar de su saludo habitual en inglés, se dirigió a Alejandro en lo que definitivamente era italiano. Y Alejandro respondió, no solo unas pocas palabras corteses, sino una conversación fluida y animada que duró varios minutos. El señor Romano parecía respetuoso, más que respetuoso. Parecía casi deferente, como si estuviera hablando con alguien importante. Cuando finalmente nos sentamos en nuestra mesa habitual, no pude contener mi curiosidad. No sabía que hablaras italiano. Alejandro se encogió de hombros, estudiando el menú que probablemente se sabía de memoria. Crecí en un vecindario muy italiano. Aprendes algunas cosas. Parecía más que algunas cosas. Sonaba como si fueras nativo. Me miró por encima del menú, sus ojos marrones indescriptibles. Mi abuela era de Sicilia. Insistía en que habláramos italiano en casa. Era una explicación razonable, pero algo sobre la manera en que la dijo me hizo sentir que había más en la historia. Durante la cena, noté otras pequeñas cosas. La manera en que conocía los vinos sin mirar la lista. La forma en que el mesero lo trataba con una deferencia sutil pero definitiva. El hecho de que cuando llegó la cuenta, Alejandro la revisó con el ojo entrenado de alguien que entendía números, no con la mirada casual de alguien que simplemente verificaba que fuera correcta. ¿Alguna vez trabajaste en contabilidad?, le pregunté mientras caminábamos de regreso al auto. ¿Por qué preguntas eso? La manera en que miraste la cuenta parecía profesional. Alejandro se rió, pero sonó un poco forzado. Cuando no tienes mucho dinero, aprendes a revisar todo 2 veces. Otra explicación razonable. Pero las explicaciones razonables se estaban acumulando y comenzaba a sentirse como demasiadas coincidencias. El viernes por la noche, Alejandro sugirió que fuéramos a ver una exposición de arte en el museo de la ciudad. Era una colección de pinturas impresionistas prestadas de museos europeos, el tipo de evento al que yo nunca había ido porque las entradas costaban $60 cada una. ¿Estás seguro?, le pregunté. Es bastante caro. Me gusta el arte, había dicho simplemente, y me gusta pasar tiempo contigo. Vale la pena. En el museo observé a Alejandro moverse por las galerías con una familiaridad que me sorprendió. No solo estaba mirando las pinturas, las estaba estudiando. Se detenía frente a cada una, examinando las pinceladas, leyendo las placas descriptivas con interés genuino. Y cuando comenzó a hablar sobre las técnicas que habían usado los artistas, quedé impresionada por su conocimiento. Este Monet, dijo parándose frente a una pintura de nenúfares, fue pintado durante su periodo tardío, cuando su visión estaba comenzando a fallar. Puedes ver cómo las pinceladas se vuelven más expresivas, menos definidas. ¿Cómo sabes eso?, pregunté, realmente curiosa ahora. Leo mucho, respondió. Pero cuando lo miré, había una expresión en su rostro que sugería que había más en la historia. Nos detuvimos frente a una pequeña pintura de Van Gogh, y Alejandro se quedó ahí durante mucho tiempo, estudiándola intensamente. «Es hermosa», dije, siguiendo su mirada. «Sí», murmuró. Comenzó. Luego se detuvo abruptamente. «Es uno de mis artistas favoritos». «¿Qué ibas a decir?» «Nada importante». Pero había estado a punto de decir algo que había decidido no compartir conmigo. Esa noche, después de que Alejandro me llevara a casa, me quedé despierta pensando en todas las pequeñas inconsistencias que había notado. Individualmente, ninguna era particularmente significativa, pero juntas pintaban la imagen de un hombre que era mucho más complejo de lo que había estado dejando ver. El sábado por la mañana decidí hacer algo que nunca había hecho antes. Busqué a Alejandro en Google.
No encontré mucho. Su nombre aparecía en algunos directorios en línea listándolo como empleado de Heritage Towers. No había perfiles de redes sociales, no había artículos de periódicos, no había fotos. Para un hombre de 57 años en el año 2023, eso era inusual. Casi todo el mundo tenía algún tipo de presencia digital. Comencé a preguntarme si Alejandro era realmente su nombre completo. Tal vez era un apodo. Tal vez había razones por las que mantenía un perfil bajo. El domingo, cuando Alejandro vino para nuestro brunch habitual, decidí presionarlo un poco más. «Cuéntame sobre tu familia», le dije mientras preparaba huevos revueltos. «Hablas mucho sobre tu abuela siciliana, pero ¿qué hay de tus padres? ¿Hermanos?» Hubo una pausa apenas perceptible antes de que respondiera. «Mis padres murieron hace muchos años. Era hijo único. Eso debe haber sido difícil». Sí, lo fue. Su respuesta era tan vaga que era casi evasiva. Cada vez que le hacía preguntas personales, recibía respuestas que técnicamente respondían la pregunta, pero no revelaban nada real. «¿Siempre has vivido en esta ciudad?», intenté. «Me mudé aquí hace algunos años». «¿De dónde?» «De la costa este». Era como tratar de agarrar agua. Cada respuesta era técnicamente informativa, pero completamente vacía de detalles reales. Después del brunch, estábamos sentados en mi sala viendo las noticias cuando mi vecina Margaret tocó la puerta. «Hola, queridos», dijo cuando abrí. Me preguntaba si Alejandro podría echarme una mano con algo. «Por supuesto», dijo Alejandro, levantándose inmediatamente. «¿Qué necesita?» «Mi calentador de agua está haciendo ruidos raros. Mi yerno normalmente se encargaría de esto, pero está fuera de la ciudad». Siguieron a Margaret a su casa y desde mi ventana de la cocina pude verlos en su sótano. Lo que vi me dejó perpleja. Alejandro no estaba mirando el calentador de agua con la confusión de alguien que no sabía nada sobre plomería. Estaba examinándolo con confianza, señalando diferentes partes, explicándole algo a Margaret. Cuando regresó 20 minutos después, tenía grasa en las manos y una expresión satisfecha. «¿Pudiste arreglarlo?», pregunté. «Solo necesitaba un pequeño ajuste», dijo, lavándose las manos en mi fregadero. El termostato estaba mal calibrado. «¿Cómo supiste eso?» «YouTube», dijo con una sonrisa. «Puedes aprender cualquier cosa en YouTube». Pero yo había visto la confianza en sus movimientos. Esa no era la confianza de alguien que había visto un video tutorial. Era la confianza de alguien con experiencia real. Esa noche, después de que se fuera, me senté en mi cocina con una taza de té, tratando de juntar todas las piezas. Un portero que hablaba italiano fluidamente, un hombre sin presencia digital, alguien que conocía arte, vino y aparentemente plomería, un hombre que evadía preguntas personales con la habilidad de un político. ¿Quién era realmente Alejandro? Y más importante, ¿por qué sentía la necesidad de ocultar partes de sí mismo de mí? Parte de mí se preguntaba si debería estar preocupada. Después de todo, había invitado a este hombre a mi vida, a mi hogar, a mi corazón. ¿Qué sabía realmente sobre él? Pero luego recordé la manera en que me miraba, como si fuera lo más preciado en el mundo. Recordé su gentileza, su paciencia, la manera en que me consoló después de la humillación de la cena navideña. Recordé cómo se había levantado para ayudar a Margaret sin siquiera cuestionar qué necesitaba. Fuera quien fuera, lo que fuera que estuviera ocultando, el hombre que conocía era bueno. Era bondadoso. Me amaba. No era eso suficiente. Pero mientras me preparaba para la cama esa noche, no podía sacudirme la sensación de que estaba a punto de aprender algo sobre Alejandro que cambiaría todo. No tenía idea de cuán correcta estaba. El lunes por la mañana, mientras tomaba mi café y leía las noticias en mi tablet, un artículo captó mi atención. Era sobre Heritage Towers, el edificio donde trabajaba Alejandro. Aparentemente, el edificio había sido vendido recientemente por una suma no revelada a un inversor privado que planeaba renovarlo completamente. Lo que me pareció interesante era que el artículo mencionaba que el nuevo propietario era conocido por su discreción y por trabajar a través de representantes en lugar de aparecer públicamente.
El tipo de persona que prefería permanecer en las sombras mientras manejaba imperios empresariales. ¿Era una coincidencia que Alejandro trabajara en un edificio que había atraído la atención de alguien tan misterioso? ¿O había algo más en la historia? Mientras bebía mi café, mirando por la ventana hacia el jardín donde Alejandro había arreglado mi rociador la semana pasada con la misma confianza misteriosa que había mostrado con el calentador de agua de Margaret, supe que las respuestas estaban llegando. Lo que no sabía era que cuando llegaran, cambiarían no solo lo que pensaba sobre Alejandro, sino todo lo que pensaba sobre mi propia vida. El martes por la tarde cambió todo. Alejandro había venido a recogerme para ir a almorzar, pero cuando llegó, parecía diferente. Había una tensión en sus hombros que no había visto antes, y sus ojos tenían esa misma intensidad que había notado durante sus misteriosas llamadas telefónicas. ¿Todo está bien?, le pregunté mientras subía a su Honda Civic. Sí, solo. Hay algunas cosas en el trabajo que necesito manejar, respondió, pero su voz sonaba distraída. Fuimos a nuestro café usual, un pequeño lugar llamado Café Luna, donde conocían nuestro pedido habitual. Pero mientras esperábamos nuestros sándwiches, el teléfono de Alejandro sonó. Esta vez no se disculpó ni salió a tomar la llamada. Simplemente la contestó ahí mismo. Alessandro, dijo, y inmediatamente supe que no era el tipo de llamada que un portero normalmente recibiría. La conversación fue en italiano, rápida e intensa. Escuché números, grandes números, y palabras que sonaban importantes aunque no pudiera entenderlas. Lo que más me llamó la atención fue la manera en que Alejandro hablaba. No como un empleado recibiendo instrucciones, sino como alguien dando órdenes. Cuando colgó, me miró con una expresión que no pude interpretar. Evangelina, dijo lentamente, hay algo que necesito decirte. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Después de días de pequeñas inconsistencias y preguntas sin respuesta, finalmente iba a obtener algunas respuestas reales. Está bien, dije, tratando de mantener mi voz calmada. Alejandro suspiró, pasándose la mano por el cabello de una manera que me hizo pensar que había estado ensayando este momento. Mi nombre completo es Alessandro Romano Di Marco, comenzó, y trabajo en Heritage Towers, pero no como portero. Sentí como si el piso se moviera debajo de mí. ¿Qué quieres decir? Soy el propietario de Heritage Towers. De hecho, soy el propietario de varios edificios en la ciudad. Las palabras parecían venir de muy lejos. Parpadeé, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Eres qué? Evangelina, por favor déjame explicarte, dijo rápidamente, alcanzando mi mano a través de la mesa. Sé cómo suena, pero hay una razón para todo esto. Retiré mi mano, mi mente corriendo. ¿Has estado mintiendo sobre quién eres durante 6 meses? No he mentido exactamente. Trabajo en Heritage Towers, solo. No mencioné en qué capacidad. ¿No mencionaste que eres millonario? Mi voz se alzó lo suficiente para que otras personas en el café voltearan a mirar. Alessandro, porque aparentemente ese era su verdadero nombre, se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Por favor, déjame explicarte por qué hice esto. Estaba en shock, completo y total shock. El hombre con el que había estado saliendo, el hombre del que me había enamorado, el hombre que había dejado que mi hija humillara por ser solo un portero, era en realidad, ¿qué? ¿Un magnate inmobiliario? Está bien, dije finalmente, mi voz temblorosa. Explícame. Alessandro respiró profundamente. Hace 3 años, después de mi segundo divorcio, decidí que estaba harto de las personas que solo se interesaban en mi dinero. Había pasado años siendo perseguido por cazafortunas, por personas que veían mi cuenta bancaria antes de ver a la persona. Hizo una pausa, estudiando mi rostro. Así que tomé una decisión. Decidí trabajar anónimamente en uno de mis propios edificios, como portero, como empleado regular. Quería conocer a gente real, personas que me conocieran por quién soy, no por lo que tengo. ¿2 divorcios? Murmuré, aferrándome a ese detalle porque era más fácil de procesar que el resto.
Mi primera esposa se casó conmigo porque su padre tenía deudas de juego y necesitaba mi dinero para pagarlas. La segunda. Bueno, digamos que descubrí que tenía un novio que conducía un auto más caro que el mío, pagado con mi tarjeta de crédito. Lo miré, tratando de reconciliar al hombre gentil que conocía con esta nueva información. Entonces todo esto ha sido, ¿qué? ¿Un experimento? ¿Una prueba? No, dijo firmemente. Al principio, tal vez. Pero Evangelina, lo que sentí por ti, lo que siento por ti, es completamente real. Eres la primera persona en años que me ha visto realmente a mí. No mis posesiones, no mi dinero, solo a mí. Pero me mentiste. Omití información. Hay una diferencia. ¿La hay? Me levanté de la mesa, necesitando espacio para respirar. Alessandro, dejaste que mi hija me humillara. Dejaste que nos humillara a ambos. ¿Tienes idea de cómo me sentí esa noche? Su rostro se llenó de dolor. Lo siento mucho por eso. Estaba tratando de proteger lo que tenemos. Si hubiera revelado quién soy realmente. ¿Qué? Habrías sabido que solo estaba contigo por tu dinero, como tus ex-esposas. No lo sé, admitió, pero tenía miedo de averiguarlo. Me senté de nuevo, mi cabeza dando vueltas. 6 meses de relación y el hombre que pensaba que conocía no existía realmente. O tal vez existía, pero había una versión completamente diferente de él que había estado escondiendo. ¿Qué más no me has dicho?, pregunté. Alessandro suspiró. Mi patrimonio neto es de aproximadamente $45 millones. Poseo 12 edificios de apartamentos en la ciudad, 3 restaurantes y tengo inversiones en varias otras empresas. Tengo una casa en las colinas que tiene vista a la ciudad y otra en Italia que heredé de mi verdadera abuela siciliana. Cada palabra era como un golpe. No solo había estado saliendo con un hombre rico, había estado saliendo con un hombre extremadamente rico. El Bentley, murmuré de repente. ¿Qué? En el estacionamiento de Heritage Towers. Hay un Bentley plateado que siempre está ahí. Lo he visto cuando te he dejado en el trabajo. Es tuyo. Alessandro asintió lentamente. Es uno de mis autos. Uno de tus autos. Repetí las palabras como si estuviera saboreando algo amargo. Evangelina, por favor entiendes por qué hice esto. En el momento en que conoces a alguien y mencionas que tienes dinero, todo cambia. La gente actúa diferente. Quieren cosas. Esperan cosas. ¿Y qué te hizo pensar que yo era diferente? Todo, dijo, alcanzando mi mano nuevamente. Esta vez no la retiré. La manera en que insistías en pagar tu parte de las cenas. La manera en que te preocupabas cuando pensabas que estaba gastando demasiado dinero en ti. La manera en que me valorabas por cómo te trataba, no por lo que podía comprarte. Traté de procesar todo esto. Durante meses había estado preocupándome por el dinero, asegurándome de no ser una carga financiera para un hombre que pensaba que ganaba un salario modesto. Mientras tanto, él probablemente ganaba más en intereses cada mes de lo que yo ganaba en un año. La noche de Navidad, dije lentamente, cuando René dijo todas esas cosas horribles. Podrías haber parado todo eso con una sola oración. Lo sé, pero no lo hiciste. No, no lo hice. ¿Por qué? Alessandro se quedó en silencio por un largo momento, mirando sus manos. Porque quería ver qué elegirías, dijo finalmente. Quería saber si me defenderías cuando pensaras que no tenía nada que ofrecerte excepto amor. La honestidad brutal de eso me golpeó como una bofetada. ¿Así que toda esa noche horrible fue una prueba? No, esa noche fue tu hija siendo cruel. Pero mi silencio. Sí, supongo que eso fue una prueba. Y la pasaste, Evangelina. Te paraste por nosotros. Me defendiste cuando pensaste que era solo un portero sin dinero. ¿Y si hubiera elegido diferente? ¿Si hubiera estado de acuerdo con René? Entonces habría sabido que no eras la mujer que pensaba que eras. Era una lógica fría pero honesta, y no estaba segura de cómo sentirme al respecto. «Hay más», dijo Alessandro, y mi estómago se hundió. ¿Cuántas revelaciones más podía manejar en un día? ¿Qué más? Esa llamada telefónica que acabo de recibir era sobre tu hija.
Mi sangre se enfrió. ¿Qué sobre René? Ella ha estado haciendo preguntas, ha estado investigándome. Al parecer, decidió averiguar más sobre el portero fracasado con el que está saliendo su madre. ¿Y qué encontró? Nada todavía, pero solo es cuestión de tiempo. Mis asociados me advirtieron que alguien había estado haciendo preguntas en Heritage Towers. La ironía de la situación comenzó a apoderarse de mí. René, que había sido tan cruel sobre el estatus socioeconómico de Alejandro, estaba a punto de descubrir que había rechazado a un hombre que era más rico que ella y Fernando combinados. ¿Qué vas a hacer?, pregunté. Eso depende de ti. ¿De mí? Evangelina, te amo. No como Alessandro el propietario de edificios, sino como el hombre que conociste. Pero entiendo si esto es demasiado para ti. Entiendo si sientes que no puedes confiar en mí después de esto. Lo miré realmente. Este hombre que había estado viviendo 2 vidas para proteger su corazón de ser lastimado nuevamente. Vi al hombre gentil que había conocido, pero también vi a alguien más complejo, alguien que había sido herido lo suficiente como para crear elaboradas pruebas para las personas que decían amarlo. Necesito tiempo para procesar esto, dije finalmente. Lo entiendo. Pero Alessandro, si vamos a hacer que esto funcione, no más secretos, no más pruebas, no más mentiras de omisión. Tienes mi palabra. Mientras me llevaba a casa en su modesto Honda Civic y ahora me preguntaba por qué no conducía el Bentley, mi mente no podía dejar de ir a René. Mi hija, que había sido tan cruel, tan despectiva, estaba a punto de descubrir exactamente cuán equivocada había estado. Y aunque una parte de mí se sentía mal por lo que estaba por venir, otra parte más oscura de mí estaba ansiosa por verlo suceder. Después de todo, René había elegido juzgar a Alejandro basándose puramente en su trabajo. Había elegido ser cruel y despectiva. Ahora estaba a punto de aprender que las apariencias pueden ser engañosas y que el hombre que había despreciado por ser solo un portero era más exitoso de lo que ella probablemente sería jamás. Pero primero, tenía que decidir si podía perdonar al hombre que amaba por mentirme durante 6 meses, incluso si sus razones eran comprensibles. Mientras entraba en mi casa esa tarde, sabía que las próximas semanas iban a cambiar todo. No tenía idea de cuánta razón tenía. 3 días pasaron sin que hablara con Alessandro. 3 días de darle vueltas en mi mente a todo lo que me había revelado, tratando de decidir si podía perdonar 6 meses de engaño, sin importar cuán comprensibles fueran sus razones. Durante esos 3 días, me cuestioné todo. ¿Realmente lo conocía? ¿Había otros secretos esperando ser revelados? ¿Podía confiar en un hombre que había construido toda una identidad falsa para probarme? Pero también recordé la manera en que me sostuvo cuando lloré después de la cena navideña, la gentileza en sus ojos cuando hablaba de su abuela, la paciencia con la que había escuchado todas mis historias sobre René sin juzgar. Esos momentos habían sido reales, sin importar lo que hubiera omitido sobre su situación financiera. El jueves por la mañana, mientras bebía mi café y trataba de decidir si debía llamarlo, mi teléfono sonó. Era René. No había sabido nada de mi hija desde la cena navideña. Parte de mí había esperado una disculpa, o al menos algún reconocimiento de que había sido cruel. En lugar de eso, había habido solo silencio. Dejé que fuera al buzón de voz. 5 minutos después, sonó de nuevo. Luego otra vez. Finalmente, al cuarto intento, contesté. «Hola, René. Mamá, necesitamos hablar». Su voz sonaba extraña, tensa de una manera que no había escuchado antes. ¿Sobre qué? Sobre tu novio portero. Mi estómago se apretó. ¿Qué pasa con él? ¿Puedes venir a mi casa? Es importante. No quería ir. Después de cómo me había tratado, lo último que quería era someterme a más de su crueldad. Pero algo en su voz me hizo curiosa. «Está bien», dije finalmente. «Estaré ahí en 1 hora». El viaje a la casa de René en los suburbios elegantes me dio tiempo para prepararme mentalmente. Su casa siempre me había intimidado un poco.
Era una de esas mansiones modernas con demasiadas ventanas y no suficiente calidez. Todo en ella gritaba éxito y estatus, desde el césped perfectamente cuidado hasta el Mercedes de Fernando en la entrada. René me abrió la puerta antes de que pudiera tocar. Se veía alterada. Su cabello perfectamente peinado estaba ligeramente despeinado y tenía esa expresión tensa alrededor de sus ojos que conseguía cuando estaba estresada. «Entra», dijo abruptamente, llevándome a su sala de estar formal. Fernando estaba ahí, sentado en su sillón de cuero favorito con una laptop abierta frente a él. «Hola, Evangelina», dijo sin levantarse, apenas mirando hacia arriba de su pantalla. «Siéntate, mamá», dijo René, señalando el sofá blanco que siempre me hacía sentir como si fuera a ensuciarlo solo con tocarlo. Me senté cuidadosamente, manteniendo mi bolso en mi regazo como un escudo. «¿Qué es tan importante?», pregunté. René intercambió una mirada con Fernando. Luego se sentó frente a mí, inclinándose hacia adelante con esa expresión intensa que había tenido desde que era niña, cuando había descubierto algo que pensaba que era importante. «He estado investigando a Alejandro», dijo sin preámbulos. Mi corazón se aceleró, pero mantuve mi expresión neutral. «¿Por qué harías eso?» «Porque alguien tiene que protegerte, claramente, y había algo sobre él que no me cuadraba». Fernando finalmente levantó la vista de su laptop. Le dije a René que estaba siendo paranoica, pero insistió. «¿Y qué encontraste?», pregunté, aunque ya sabía hacia dónde iba esto. René se reclinó en su silla con esa sonrisa que conseguía cuando pensaba que había ganado algo. Al principio, nada, lo cual ya era sospechoso. ¿Quién no tiene absolutamente ninguna presencia en redes sociales en el año 2023? Asentí, esperando a que continuara. Pero entonces recordé que había dicho que trabajaba en Heritage Towers, así que decidí ir ahí. Mi estómago se hundió. «¿Fuiste a su trabajo?» «Por supuesto que fui. Quería ver exactamente con qué tipo de hombre estaba saliendo mi madre». Fernando cerró su laptop y se inclinó hacia adelante. «Aquí es donde se pone interesante». René asintió, claramente disfrutando esto. Hablé con el portero que estaba de turno, un hombre mayor llamado George, muy agradable. Le pregunté sobre Alejandro. «René, eso es invasión de privacidad», dije, aunque mi protesta sonó débil incluso para mí. «George me dijo algo muy interesante», continuó René, ignorando mi objeción. «Me dijo que hay alguien llamado Alejandro que viene al edificio, pero que no es empleado ahí». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que viene en un Bentley caro, que la gente lo trata como si fuera el jefe, y que aparentemente es el propietario del edificio». Ahí estaba, la verdad, finalmente revelada. Miré el rostro triunfante de René y me di cuenta de que había esperado que me viera sorprendida, conmocionada, agradecida por su investigación. En lugar de eso, me quedé calmada. «Ya veo». René parpadeó. «¿Ya ves?» «Mamá, ¿entiendes lo que te estoy diciendo? Tu novio portero es en realidad millonario». «Escuché lo que dijiste». Fernando se inclinó hacia adelante. «Evangelina, esto cambia todo. Este hombre te ha estado mintiendo durante meses». «No exactamente mintiendo», dije, sorprendiéndome a mí misma al defenderlo. «Más bien omitiendo información». René se quedó boquiabierta. «¿Lo sabías?» «Lo descubrí hace unos días». «¿Y no ibas a decirnos?» La pregunta era tan absurda que casi me reí. «¿Por qué te lo diría? Después de cómo me trataste, de cómo lo trataste, ¿por qué pensarías que te debía esa información?» El rostro de René se enrojeció. «Porque soy tu hija. Eres mi hija que me humilló frente a un restaurante lleno de gente. Eres mi hija que llamó a un hombre bueno y bondadoso, un fracasado sin saber nada sobre él». «Pero tenía razón en sospechar», gritó René. «Te estaba mintiendo». ¿Y eso te da el derecho de ser cruel? ¿De juzgar a alguien basándote puramente en su trabajo? Fernando se aclaró la garganta. «Para ser justos, Evangelina, es comprensible que estuviéramos preocupados. Un hombre mayor saliendo con una mujer con algunos activos». «¿Algunos activos?», repetí. «Fernando,
¿De qué activos estás hablando exactamente? La casa que Miguel me dejó vale tal vez $200,000. Mi pensión es modesta. No soy exactamente una cazafortunas objetivo principal. Pero para alguien en su supuesta posición financiera, comenzó Fernando. Su supuesta posición, interrumpí. ¿Quieres decir cuando pensaban que era pobre? René se levantó caminando hacia la ventana. No entiendes, mamá. Esto hace que todo sea diferente. ¿Diferente cómo? Se volvió hacia mí y por primera vez vi algo en sus ojos que me tomó un momento reconocer. Era codicia. Bueno, significa que tal vez nos juzgamos mal el uno al otro esa noche. ¿Nos juzgamos mal? Mi voz se alzó. René, tú y Fernando fueron deliberadamente crueles con un hombre que pensaban que no tenía dinero. El hecho de que descubran que está bien financieramente no cambia lo que hicieron. Pero cambia las cosas entre ustedes, dijo Fernando rápidamente. Quiero decir, si es tan rico, entonces. ¿Entonces qué? René regresó al sofá, sentándose más cerca de mí esta vez. Mamá, solo estoy diciendo que tal vez deberíamos conocerlo mejor, darle otra oportunidad. Y ahí estaba, la verdadera razón por la que me había llamado. No era para advertirme sobre Alessandro, no era para protegerme, era porque habían descubierto que había dinero involucrado, y de repente querían estar involucrados. ¿Una segunda oportunidad para qué?, pregunté. Para ser una familia, dijo René, alcanzando mi mano. Para empezar de nuevo. Retiré mi mano. René, no hay nada que empezar. Fueron horribles con él, fueron horribles conmigo. Estábamos protegiendo. Estaban siendo snobs, la interrumpí. Estaban juzgando a un hombre basándose enteramente en su trabajo, y cuando decidieron que no cumplía con sus estándares, fueron deliberadamente crueles. Fernando se aclaró la garganta de nuevo. Mira, tal vez fuimos un poco duros, pero ahora que sabemos quién es realmente, ahora que saben que es rico, ¿quieren ser agradables? Terminé por él. No es sobre el dinero, protestó René, pero su negación sonó hueca. ¿No lo es? Me levanté, necesitando distancia de ellos. René, hace una semana me dijiste que era vergonzoso para la familia que saliera con un portero. Dijiste que una vieja pobre combinaba perfectamente con un portero fracasado. ¿Recuerdas eso? Comenzó pero no terminó. Y ahora que descubres que no es pobre después de todo, de repente quieres conocerlo mejor y empezar de nuevo. Las personas cometen errores, murmuró. Los errores son accidentes. Lo que hicieron fue deliberado. Tomé mi bolso y me dirigí hacia la puerta. Y francamente, es demasiado tarde. ¿Qué quieres decir?, preguntó René siguiéndome. Quiero decir que tuvieron su oportunidad de conocer a Alessandro. Eligieron juzgarlo y rechazarlo basándose en su trabajo. El hecho de que ahora sepan que es rico no cambia quiénes son como personas. Mamá, por favor, dijo René, su voz tomando ese tono quejumbroso que había usado de niña cuando quería algo. Solo queremos lo mejor para ti. Me detuve en la puerta de entrada, volviéndome para mirarla. No, René. Quieren lo mejor para ustedes. Hay una diferencia. Eso no es justo. ¿No lo es? Díganme, ¿habrían llamado para empezar de nuevo si hubieran descubierto que Alessandro realmente era solo un portero sin dinero? ¿Habrían querido conocerlo mejor entonces? Ninguno de los dos respondió, lo cual era respuesta suficiente. Eso es lo que pensé. Abrí la puerta, luego me detuve. Había una cosa más que necesitaba decir. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Alessandro es un hombre genuinamente bueno. Es bondadoso, gentil, me trata con respeto y amor. Esas cualidades no cambiaron cuando descubrieron que era rico. Pero su capacidad de verlas, de valorarlas, eso sí cambió. Evangelina, comenzó Fernando. No, lo corté. Han mostrado exactamente quiénes son, y no son personas que quiero en mi vida en este momento. Salí antes de que pudieran responder. Mientras conducía a casa, mi teléfono empezó a sonar. René, por supuesto, la envié al buzón de voz. Luego sonó de nuevo, y otra vez.
Finalmente, lo apagué por completo. Cuando llegué a casa, había un auto familiar esperando en mi entrada, el Honda Civic de Alessandro. Estaba sentado en los escalones de mi porche, alzándose cuando me vio llegar. ¿Cómo sabías que necesitaba verte?, le pregunté mientras caminaba hacia él. Intuición, dijo con una sonrisa suave. Además, mis asociados me dijeron que tu hija había venido a Heritage Towers haciendo preguntas. Supuse que habrías recibido noticias para ahora. Acabo de llegar de su casa. ¿Y? Miré a este hombre que había estado viviendo una doble vida para proteger su corazón y me di cuenta de algo. Sí, me había mentido por omisión. Pero René y Fernando habían mentido también, sobre sus motivaciones, sobre sus verdaderos sentimientos, sobre quiénes eran realmente como personas. La diferencia era que Alessandro había mentido para protegerse del dolor. René había sido cruel porque pensaba que podía salirse con la suya. Y creo que es hora de que conozcas al verdadero Alessandro, le dije. ¿Tienes tu Bentley cerca? Su cara se iluminó con una sonrisa que era parte alivio, parte anticipación. ¿Estás segura? Completamente segura, pero primero hay algo que quiero que hagamos. ¿Qué? Sonreí, sintiendo una sensación de poder que no había experimentado en años. Quiero que volvamos a esa cena navideña, esta vez con la verdad. La expresión de Alessandro cambió a una de comprensión perfecta. ¿Estás segura de que quieres hacer eso? Absolutamente. Es hora de que mi hija aprenda que las acciones tienen consecuencias. Y mientras entramos en mi casa para planear exactamente cómo iba a desenvolverse esto, supe que las cosas estaban a punto de cambiar drásticamente para René y Fernando. Habían elegido juzgar basándose en el dinero. Ahora iban a aprender exactamente cuánto habían perdido con esa elección. El sábado siguiente fue el día que había estado esperando toda la semana. Alessandro y yo habíamos planeado todo cuidadosamente. René había estado llamándome insistentemente desde nuestra confrontación, dejando mensajes cada vez más desesperados, sugiriendo que habláramos como familia y que aclaráramos todo este malentendido. Finalmente, le envié un mensaje de texto simple. Cena en Romanos, sábado a las 7. Trae a Fernando. Tenemos cosas que discutir. Su respuesta llegó en menos de 5 minutos. Perfecto. Estamos ansiosos de empezar de nuevo. Empezar de nuevo. Como si la crueldad pudiera borrarse con una conversación y una sonrisa. Me vestí cuidadosamente esa noche. No mi ropa habitual, modesta y práctica, sino el vestido azul marino que había comprado para ocasiones especiales, pero rara vez usaba. Me arreglé el cabello en el salón, me hice una manicura, me compré zapatos nuevos. Me veía como una mujer de 62 años que se valoraba a sí misma, y esa era exactamente la imagen que quería proyectar. A las 6:30, escuché el rugido suave de un motor caro en mi entrada. Sonreí, recogiendo mi bolso y mi abrigo. Había llegado el momento de presentar al verdadero Alessandro. Abrí la puerta y casi me rió en voz alta por la expresión de shock en el rostro del señor Johnson, mi vecino de al lado, que estaba regando su jardín delantero. Un Bentley plateado brillante estaba estacionado en mi modesta entrada, tan fuera de lugar como un diamante en una caja de cartón. Alessandro salió del lado del conductor y mi respiración se cortó un poco. Se veía diferente. Aún era el mismo hombre gentil y apuesto que conocía, pero había algo en la manera en que se movía, en la confianza de su postura, que hablaba de poder real. Su traje era claramente de diseñador, su reloj era definitivamente caro, y cuando sonrió hacia mí, fue con la seguridad de un hombre que poseía el mundo. «Buenas noches, hermosa», dijo, ofreciéndome su brazo como un verdadero caballero. «Buenas noches», respondí, sintiendo como si estuviera entrando en una vida completamente nueva. El interior del Bentley era como estar dentro de una nube lujosa. Cuero suave, madera pulida, tecnología que no había visto antes. Mientras Alessandro manejaba hacia el restaurante, me encontré pensando en todos los momentos de los últimos 6 meses cuando había insistido en pagar mi parte de las cenas, cuando me había preocupado por ser una carga financiera para él. «¿En qué estás pensando?»,
preguntó, notando mi silencio. En todas las veces que traté de proteger tus finanzas, dije con una risa. Todas las veces que elegí el plato más barato del menú porque no quería que gastaras demasiado dinero en mí. Esas son algunas de las razones por las que me enamoré de ti, dijo suavemente. Nunca en mi vida había estado con alguien que se preocupara más por mi bienestar que por lo que podía obtener de mí. Llegamos a Romanos 15 minutos antes de las 7. Alessandro le entregó las llaves al valet. Aparentemente, el restaurante tenía servicio de valet los sábados por la noche, algo que nunca había notado en todas nuestras visitas anteriores. «Alessandro», el señor Romano prácticamente corrió hacia nosotros cuando entramos. «Qué placer verte de nuevo». Me di cuenta de que lo había llamado Alessandro, no Alejandro. Y la manera en que lo trató era definitivamente la de un propietario de restaurante saludando a un cliente muy importante. «Señor Romano», respondió Alessandro calurosamente. «¿Está disponible mi mesa habitual?» Por supuesto, la mesa de la esquina, como siempre». Nos llevó a una mesa en un rincón privado del restaurante que nunca habíamos ocupado antes. Era claramente la mejor mesa de la casa, con vista a todo el comedor, pero lo suficientemente apartada para conversaciones privadas. «¿Tu mesa habitual?», le pregunté mientras nos sentábamos. «He estado viniendo aquí por años, mucho antes de conocerte». «¿Como Alessandro el empresario, no como Alejandro el portero?» «Sí», admitió. «Aunque técnicamente nunca mentí sobre mi nombre. Alessandro es mi nombre completo, y todos mis amigos cercanos me llaman Alejandro». Antes de que pudiera responder, vi a René y Fernando entrando al restaurante. Incluso a distancia, pude ver que se habían vestido elegantemente para la ocasión. René llevaba uno de sus vestidos más caros y Fernando lucía su mejor traje. Claramente, habían decidido que esta era una ocasión importante. Los observé mientras hablaban con la anfitriona, sus ojos escaneando el restaurante. Cuando me vieron, René levantó la mano en un saludo, comenzando a caminar hacia nuestra mesa. Fue entonces cuando se detuvieron en seco. Pude ver el momento exacto en que se dieron cuenta de que el hombre sentado conmigo no era el mismo hombre humilde que habían conocido en Navidad. Este hombre irradiaba éxito y poder. Este hombre estaba claramente en casa en uno de los restaurantes más elegantes de la ciudad. Y este hombre las estaba mirando con una expresión que era cortés, pero fría. René se recuperó primero, forzando una sonrisa brillante mientras se acercaban a la mesa. «Mamá, te ves hermosa», dijo, inclinándose para darme un beso en la mejilla que no correspondí. «René, Fernando», dije culamente, «me alegra que pudieran venir». Fernando extendió su mano hacia Alessandro. «No creo que nos hayamos presentado apropiadamente. Soy Fernando Martínez». Alessandro se levantó lentamente, tomando la mano de Fernando en un apretón firme. «Alessandro Romano Di Marco», dijo, su voz llevando un peso que no había tenido en Navidad. «Un placer conocerlos apropiadamente». Pude ver a Fernando procesar el nombre, probablemente reconociéndolo de artículos de negocios. Sus ojos se ensancharon ligeramente. «¿Di Marco? ¿Como en Di Marco Holdings?», preguntó. «Entre otras cosas», respondió Alessandro con calma. Se sentaron, René claramente tratando de procesar esta nueva dinámica. El hombre que había despreciado estaba ahora claramente en control de la situación, y ella no sabía cómo manejar eso. «Entonces», comenzó René, su sonrisa demasiado brillante, «parece que hubo algunos malentendidos la última vez que nos vimos». «¿Malentendidos?», repetí. «¿Es así como llamas a lo que pasó en Navidad?». «Bueno, si hubiéramos sabido», comenzó Fernando. «¿Si hubieran sabido qué?», interrumpió Alessandro, su voz tranquila pero con un filo. «¿Si hubieran sabido que tenía dinero? ¿Eso habría cambiado cómo me trataron?». «No, por supuesto que no», mintió René. «Solo que, bueno, estábamos protegiendo a mamá». «¿Protegiendo a tu madre de qué, exactamente?», preguntó Alessandro. Bueno. René tropezó con sus palabras. «¿De un hombre que la trata con amor y respeto?», continuó Alessandro.
¿De alguien que la valora por quién es, no por lo que tiene? Fernando se aclaró la garganta. Mira, tal vez fuimos un poco directos en nuestras preocupaciones. ¿Directos? Me incliné hacia adelante. Fernando, llamaste a Alessandro un fracasado. Insinuaste que estaba conmigo por mi dinero. ¿Eso es ser directo? Evangelina, comenzó René, usando ese tono condescendiente que tanto odiaba. Entendemos que estés molesta, pero éramos familia. Solo queríamos. ¿Eran familia? La interrumpí. ¿Pasado? Sus ojos se ensancharon. ¿Qué quieres decir? Alessandro alcanzó mi mano a través de la mesa, un gesto de apoyo que no se perdió en René. Quiero decir que ustedes dos me han enseñado algo muy valioso sobre quiénes son realmente como personas, dije calmadamente. René, me criaste para crecer creyendo que la familia se apoya mutuamente, que la bondad y el carácter importan más que el dinero o el estatus. Sí, y todavía creo eso, dijo rápidamente. ¿En serio? Porque la manera en que trataron a Alessandro sugiere lo contrario. Pero ahora sabemos quién es realmente, protestó Fernando. Exactamente, dije. Y esa es la diferencia entre nosotros. Yo amo a Alessandro por el hombre que es. Ustedes solo están interesados ahora que saben lo que tiene. René se inclinó hacia adelante, sus ojos llenándose de lágrimas que sospechaba eran más calculadas que genuinas. Mamá, por favor, cometimos un error, pero somos familia. Eso tiene que contar para algo. ¿Cuenta? Pregunté. ¿Contó cuando me humillaste frente a un restaurante lleno de gente? ¿Contó cuando trataste al hombre que amo como basura? Estábamos equivocados, admitió Fernando. Pero ahora queremos compensarlo. Alessandro finalmente habló, su voz tranquila pero firme. ¿Compensarlo cómo? ¿Siendo corteses conmigo ahora que saben que puedo permitirme este restaurante? No es eso, murmuró René. ¿No lo es? Alessandro se inclinó hacia atrás en su silla, estudiándolos. Déjenme preguntarles algo. Si descubrieran mañana que era solo un portero después de todo, que esto era todo una gran confusión, ¿seguirían queriendo compensar? El silencio que siguió fue su respuesta. Eso es lo que pensé, dijo Alessandro. Me levanté, sintiéndome más poderosa de lo que me había sentido en años. René, Fernando, agradezco que hayan venido esta noche. Pero esto no es sobre empezar de nuevo. Esto es sobre despedirse. ¿Qué? René se quedó boquiabierta. Han mostrado sus verdaderos colores, y francamente no son colores que quiero en mi vida. No puedes estar hablando en serio, dijo Fernando. Completamente en serio. Tomé mi bolso, sintiéndome más liviana con cada palabra. Durante años me sacrifiqué por ti, René. Puse tus necesidades antes que las mías. Te di todo lo que tenía, financiera y emocionalmente. Y cuando finalmente encontré felicidad, lo único que pudiste hacer fue tratar de destruirla. Mamá, comenzó René, pero la detuve. No, tuviste tu oportunidad de ser la hija que te crié para ser. Elegiste ser algo diferente, y ahora tienes que vivir con esa elección. Alessandro se levantó a mi lado, poniendo una mano protectora en la pequeña de mi espalda. Para que quede claro, dijo, dirigiéndose a René y Fernando, Evangelina está tomando esta decisión por sí misma. Yo nunca le pediría que eligiera entre su familia y yo, pero también no voy a permitir que nadie la trate con falta de respeto. Esto es ridículo, dijo Fernando, levantándose también. Es tu hija. Era mi hija, corregí. Ahora es solo alguien que comparte mi ADN, pero no mis valores. Mientras caminábamos hacia la salida, René nos siguió. Mamá, por favor, no puedes estar hablando en serio. ¿Vas a tirar toda nuestra relación por un hombre que apenas conoces? Me detuve, volviéndome para mirarla por última vez. No, René. Estoy tirando una relación tóxica por un hombre que me ama incondicionalmente. Hay una diferencia. En el auto, Alessandro me tomó la mano. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Estoy mejor que bien, dije, y era verdad. Estoy libre. 6 meses después, estoy sentada en la terraza de la casa de Alessandro en las colinas, mirando la ciudad extenderse debajo de nosotros.
Nos casamos en una pequeña ceremonia en su casa en Italia, rodeados solo por las personas que genuinamente se preocupan por nosotros. Margaret fue mi dama de honor. No he hablado con René desde esa noche en Romanos. Ha intentado contactarme innumerables veces, especialmente después de que nuestra boda fue mencionada en las páginas sociales del periódico local. Pero sus mensajes suenan huecos, llenos de arrepentimiento que llegó demasiado tarde y motivado por las razones equivocadas. Alessandro nunca me presiona para que la perdone. Entiende que algunas heridas son demasiado profundas para sanar, especialmente cuando la persona que las causó no muestra remordimiento genuino por sus acciones, solo por sus consecuencias. A veces me pregunto si tomé la decisión correcta. Luego recuerdo la noche de Navidad, la crueldad en la voz de René, la manera en que se rió de mi humillación. Y sé que elegí preservar mi dignidad y mi felicidad sobre mantener una relación que se había vuelto tóxica. ¿En qué estás pensando?, pregunta Alessandro, saliendo a la terraza con 2 tazas de café. En lo diferente que es mi vida ahora, digo, aceptando la taza gratefully. ¿Te arrepientes de algo? De nada, digo, y lo digo en serio. Excepto tal vez de no haber tenido el valor de alejarme antes. Me besa suavemente y saboreo la simplicidad de ese momento, sin drama, sin manipulación, sin personas tratando de hacerme sentir culpable por elegir la felicidad. Mi teléfono suena. Otro mensaje de René, probablemente. Los he estado recibiendo con más frecuencia últimamente. Al parecer, Fernando perdió su trabajo y están luchando financieramente. Las últimas llamadas han insinuado que necesitan ayuda, que la familia debería estar ahí la una para la otra en tiempos difíciles. Borro el mensaje sin leerlo completamente. ¿René otra vez?, pregunta Alessandro. Sí, pero ya no es mi problema. Y no lo es. He aprendido que puedes amar a alguien y aún elegir protegerte de él. He aprendido que la familia no es solo sobre sangre, es sobre respeto mutuo, bondad y apoyo genuino. He aprendido que a los 62 años no es demasiado tarde para empezar una nueva vida con alguien que te ve como un regalo en lugar de una obligación. Mientras el sol se pone sobre la ciudad, Alessandro y yo planeamos nuestro próximo viaje a Italia. No tengo que preocuparme por si puedo permitírmelo. No tengo que preocuparme por dejar atrás a alguien que me necesita. No tengo que preocuparme por nada excepto por disfrutar esta nueva vida que he construido. Algunas historias terminan con reconciliaciones familiares y perdón. Esta historia termina con algo mejor: autodeterminación, dignidad preservada y el tipo de amor que no requiere que sacrifiques quién eres para mantenerlo. Y aunque parte de mí siempre sentirá tristeza por la hija que perdí, una parte mucho mayor de mí está agradecida por la mujer en la que me he convertido. Una mujer que finalmente sabe cuánto vale. Una mujer que eligió el amor por encima del deber tóxico. Una mujer que aprendió que nunca es demasiado tarde para escribir un final mejor para tu propia historia.